Voy a explicarte los que son, en mi opinión, los 5 datos más curiosos de México. Este vídeo lo hago gracias a Lingoda. Si te registras usando el código que puedes encontrar más abajo en la descripción, tendrás un 15% de descuento. Además, hoy vas a aprender por qué usamos indicativo o subjuntivo cuando decimos lo que pensamos con el verbo creer. Todo esto y un poco más en un momento. Hola, soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube. ¡Viva México! ¿Quién no conoce el país de los mariachis, la comida picante, el tequila o esas fantásticas playas del Caribe? Pero quizá no conozcas algunos de estos 5 datos que yo considero que son el top 5 de los datos más curiosos de México. La gastronomía mexicana está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Creo que la comida tradicional mexicana es buenísima, pero no creo que actualmente se consuma mucho ese tipo de comida. Y no me refiero solo a México, en todo el mundo comemos productos industriales, comida rápida, etc. El récord mundial de consumo de Coca-Cola en 2010 lo tiene México con 675 botellas de 8 onzas por persona y año. No creo que sea bueno consumir tanto azúcar, porque todos sabemos que el ingrediente principal de esta bebida es el azúcar. Sí, ya sé que la Coca-Cola Light o la Zero tienen sustitutos del azúcar, pero creo que es peor consumir el aspartamo, así que yo digo no a esas bebidas tan dulces. La inmigración mexicana a Estados Unidos ha disminuido en lo que llevamos de siglo XXI, contrariamente a lo que se piensa. Creo que algunos políticos dicen esto con la intención de crear miedo hacia la inmigración. Y no voy a meterme en política y decir que Donald Trump es quien usa esa mentira para beneficiarse en su campaña electoral. La gente es libre de votar a un mentiroso y demagogo como Trump. Pero yo no voy a dar mi opinión sobre ese personaje tan peligroso para Estados Unidos y para el resto del mundo. No voy a decir que no creo que sea la solución a ningún problema, que no me gusta y que dejarlo gobernar sería un error enorme. Pero si ya lo has dicho. No lo he dicho. ¿Cómo que no? Lo acabas de decir. Déjame terminar el vídeo. En México se venden muchísimos pollitos de colores como juguetes o mascotas para los niños. Creo que ese tipo de comercio o tradición es una forma de maltrato animal. Pintarlos con tintes vegetales puede no ser malo para los pollitos, pero no creo que la mayoría se pinten con esos tintes. Creo que se usan tintes artificiales que son irritantes y corrosivos para los animales. Además, cuando los pollitos crecen, los niños pierden interés y los abandonan. Lo peor de todo es que aunque México es uno de los mayores consumidores de estos pobres animales, junto con Colombia y China, también se venden en muchos otros países. Una discusión sin fin entre los habitantes de la Ciudad de México y el resto del país es por un alimento llamado quesadilla, que en todo el país coinciden en que es una tortilla de maíz doblada por la mitad. El relleno siempre crea discusiones, ya que en la Ciudad de México puede rellenarse de cualquier alimento y fuera de la ciudad solo se le llama quesadilla si está rellena de queso. Yo creo que la quesadilla es... no creo que la quesadilla sea... O mejor, creo que la quesadilla tiene queso... No creo que siempre tenga queso. La verdad, sobre esto no puedo opinar. ¿Qué crees tú? ¿Quesadilla con queso o sin queso? Como ves, he comentado todos estos datos usando indicativo o subjuntivo. Si eres suscriptor de mi canal, seguro que has visto otros muchos vídeos en los que hablo del subjuntivo y de qué hacemos cuando usamos uno u otro. En este vídeo siempre he usado el verbo creer. Creo que la comida tradicional mexicana es buenísima, pero no creo que actualmente se consuma mucho ese tipo de comida. No creo que sea bueno consumir tanto azúcar, pero creo que es peor consumir el aspartamo,
Creo que algunos políticos dicen esto con la intención de crear miedo hacia la inmigración. Y no creo que sea la solución a ningún problema. Creo que ese tipo de comercio o tradición es una forma de maltrato animal. Pero no creo que la mayoría se pinten con esos tintes. Creo que se usan tintes artificiales que son irritantes y corrosivos para los animales. En las frases donde empiezo con creo que, uso el indicativo porque estoy informando de una realidad. Informamos de la realidad con indicativo. Vale, sí, ahora puedes decir, pero Sergi, si informo de la realidad no uso el verbo creer. No digo, Sergi, creo que eres un profesor muy bueno. Directamente digo, Sergi, eres un profesor muy bueno. Sí, tenemos esta opción de usar el verbo creer, pero para nosotros la realidad es que lo creo. Y eso es lo más importante. Y en las frases donde uso no creo que, estoy rechazando directamente una información. Eso es lo más importante. Rechazamos una información empezando frases con no creo que. También las podemos empezar con otras frases que puedes ver en otros vídeos. ¿Y tú? ¿Crees que lo entiendes? Puedes practicarlo más abajo en los comentarios, dando tu opinión sobre México y sobre el gran debate que tiene a ese país dividido en dos, el queso y la quesadilla. No olvides suscribirte, pinchar en me gusta si te gusta y visitar mi canal en youtube.com/SergiMartinSpanish, donde vas a encontrar muchos más vídeos divertidos para aprender español. Ah, y si me sigues en todas mis redes sociales podrás aprender más español y cosas sobre mí. Pero un momento, no te vayas todavía. Si quieres aprender español, inglés, francés o alemán, puedes visitar la web de Lingoda. La gente de Lingoda te va a ayudar a aprender de la mejor forma, dependiendo de tus necesidades o de tus gustos. Puedes escoger entre clases online particulares o en grupo, según lo que más te convenga, por presupuesto o por horario. Además, puedes recibir certificados de todos los niveles, desde A1 hasta C2. Más abajo en la descripción tienes un link y un código de descuento del 15%. ¡No pierdas esta oportunidad! Tengo que decir que yo no recomendaría una escuela sin conocerla. Por eso estoy estudiando inglés con Lingoda y me parece que es una opción buenísima. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!